Es uno de los personajes más pintorescos del béisbol profesional venezolano. Por eso es que esas cosas son inexplicables a veces, que él no haya llegado a la Grandes Ligas, a pesar de que estuvo en ligas menores. Y él lo hizo muy bien, al menos aquí en nuestro béisbol profesional, al punto que estuvo muy cerca de dar hasta 1000 imparables, que es una cifra élite en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Y además era un gran bateador, pero era un gran bateador de una especie que poco se encuentra hoy en día. Sin duda alguna es uno de los mejores bateadores que ha habido en nuestro béisbol. Cuando alguien es comparado con los mejores de su generación, es una característica inequívoca del legado que dejó. Hoy contaremos la historia de este pelotero insigne, que vistiendo el uniforme de un equipo siempre fue figura fundamental de su alineación. Esta es la historia de Osvaldo Olivares. Fueron noticia, Osvaldo Olivares. El bate y la velocidad fueron las principales características del Gago, apodo con el que se le conoció desde el inicio de su carrera a Osvaldo Olivares. Hoy estaremos hablando sobre su pasado y presente, aquí en este especial de Fueron Noticia. Para ello estaremos utilizando la etiqueta numeral Osvaldo Olivares. Disfrutemos de su historia. Nombre completo, Osvaldo Alberto Olivares. Fecha y lugar de nacimiento, 15 de septiembre de 1953, Caracas, Distrito Capital. Estatura, 1,78 m. Para contar la historia de un pelotero como Osvaldo Olivares, debemos remontarnos a sus primeros años, cuando vistió la camisa de los Criollitos de Venezuela en el Mundial de Béisbol celebrado en Maracaibo en 1970. Yo era el primer pelotero de los Criollitos. Como yo no pertenecí nunca a la federación, era una relación media esquiva, ¿no? Que Criollito no podía jugar con la federación. Gracias a nuestro manager, Daniel Chino Canónico, el campeón del 41, le dijo al profesor Zambrano, Ángel Zambrano, si el zurdo Olivares no va para la selección, yo renuncio como manager de la selección de Venezuela, porque es uno de los peloteros más completos que tengo, tanto bateador como lanzador. La decisión del manager no estaba basada en las casualidades, pues Olivares contaba con las herramientas para convertirse en uno de los mejores peloteros de su generación. Faltando 4 días para el Mundial, había un pitcher que lanzó con la Zulia, Reyes Barrios, ¿no? Zurdo también, y a mí me ponen con la selección a picharle contra de la selección A, o sea, donde estaba Arma, Wildebardo Quintana, Miguel Ruiz, o sea, el cuadro regular. Y Reyes era parte de nosotros. Bueno, ese día lancé 5 innings, ponché a 10 y batí de 3-3, 2 dobles y me robé 2 bases. Aunque decían que los pitchers antes no corrían, pues yo corría también. Pero tanto potencial debía contar con la experiencia de un maestro que canalizara las habilidades de Olivares para convertirlo en un pelotero profesional. Fue el momento en el que el Gago conoció a Pompeyo Davalillo. La vivencia como pelotero caribeño, pues, o sea, claro, lo digo ahora porque uno ya tiene cierta edad, pero siempre era insistente hacia uno. Cuando le veía el talento a uno o a cualquier jugador, lo exprimía hasta el máximo. Claro, si era pitcher es diferente, si era bateador, entonces como su hermano, vitico, zurdo, pequeño como uno, figura, siempre llevaba como eso. Como buen caraqueño, Osvaldo desde pequeño soñó con algún día vestir el uniforme del equipo de los Leones del Caracas. Bueno, uno pequeño, uno siempre es del Caracas, ¿no? Porque era César Tobar y Víctor Davalillo, el que de la edad de uno. El que no viera esos peloteros no veía béisbol, ¿no? Eran los más grandes peloteros criollos para ese momento, en los años 70, 65, 70, y después que firmé, bueno, hay otros más, pero como fanático, ¿no? Muchachos, Vitico y Tobar. Esa es la dupla más grande, creo, que ha existido en el béisbol profesional venezolano. Olivares debutó oficialmente con los Navegantes del Magallanes en la temporada 73-74.
Tenía 20 años y una carrera que apenas comenzaba. Cuando los scouts evalúan a los peloteros, normalmente hay 5 herramientas. Velocidad, buen brazo, buenas manos, poder y contacto con el bate. Hay una 6ª herramienta, que es la herramienta que te permite a ti sacarle provecho a las otras 5. Esos recursos que tenía Osvaldo, de esperar un lanzamiento, de tener paciencia en el gong, de saber a qué tipo de envío hacerle swing, eso indica que él tenía esa 6ª herramienta altamente desarrollada. La 6ª herramienta significa que tú tengas conciencia de cuáles son tus características, de tal manera que las puedas explotar al máximo y sobre todo si esas no son unas herramientas muy sobresalientes. En la medida que tú sepas jugar, que es como se define la 6ª herramienta, tú vas a tener la posibilidad de tener una buena actuación. Esas mismas herramientas llevarían a Osvaldo Olivares a adjudicarse el premio Novato del Año en la temporada 75-76, todavía vistiendo el uniforme de los Navegantes del Magallanes. Ya empezaba a abrirse camino como un pelotero franquicia del equipo turco. La chispa del zurdo y su velocidad al correr las bases lo ubicó casi siempre en la parte alta del line-up. Ese béisbol de esos años 70-80, Osvaldo era un pelotero sumamente importante por eso, pues te da esa versatilidad. Él un boleto era lo que nosotros llamamos un doble, porque ya estaba en segunda la gran mayoría de las veces. Eso ha cambiado mucho ahora. Ahora, hoy en día, cuesta mucho ver un robo de base en el béisbol, pero muchísimo. Los toques de pelota cada vez se van desapareciendo también más, y sobre todo los de sorpresa, que era otra de las grandes virtudes de Osvaldo Olivares. Un pelotero sumamente atractivo, era inteligente, era un buen bateador, tenía esa habilidad, esa inteligencia para buscar los huecos y los lugares donde chocar la pelota, y al mismo tiempo dominaba el arte de batear. Era capaz de dar una línea, era capaz de dar un extra base. Los bateadores zurdos yo lo ubicaría junto con Víctor Avalillo y Orindo Acosta como los mejores. Tal vez Ángel Bravo pudiéramos meterlo en ese grupo de bateadores zurdos. Pero yo diría que en general, entre zurdos y derechos, Osvaldo Olivares tiene que estar metido ahí entre los mejores, porque, bueno, fue un gran bateador. Sus números aquí en Venezuela lo demuestran así. Estuvo cerca de llegar a los 1000 hits. 1000 hits, una cifra que se puede decir rápido, pero creo que son 6 peloteros nada más los que han pasado de los 1000 hits en nuestro béisbol. Y Osvaldo quedó a 24, 25 hits de esa cifra. Oficialmente, Olivares batió 974 imparables en el béisbol profesional y robó 113 almohadillas, cifras que hablan por sí solas de su velocidad al momento de correr las bases. A veces el líder en triples en una liga nuestra, hasta a veces da 5 o 6 nada más. Y Osvaldo, como tú lo acabas de decir, fue un especialista en eso. Verdad que Osvaldo daba esas líneas hacia la raya, o a veces esas líneas entre dos. Él tenía a favor que no le jugaban muy profundo, ¿no? Entonces, cuando la línea era bien conectada y la pelota cogía fuerza en la grama, eso lo ayudaba a Osvaldo para llegar a tercera, ¿no? Y nuestros estadios son relativamente espaciosos también, y eso también lo ayudó. Su condición de zurdo, jugador de los jardines, y su estilo al momento de batear llevó a los conocedores de la materia en aquella época a compararlo con una estrella como Vitico Davalillo. Olivares tenía mucho de Davalillo en ese sentido, ¿no? De ser ese zurdo habilidoso, característico, como Teolindo Acosta, ese tipo de bateador. Bateadores de habilidad con poco poder. Osvaldo Olivares, si mal no recuerdo, dio un cuadrangular nada más en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, pero él compensaba la falta de poder con esa habilidad, con esa capacidad chocadora, con ese contacto. Era raro ver a Osvaldo Olivares hacer un swing fallido. La educación del bateo, uno la estudió desde pequeño, ¿verdad? Yo quedé, ahora lo voy a decir, porque a mí no me gusta hablar de uno, ¿no? Como 9 veces campeón bate desde categoría infantil hasta la juvenil y picheo. O sea, porque yo era pitcher en béisbol menor y picheo, o sea, el béisbol menor uno de todos, ¿no? Y en el profesional, bueno, después me convirtieron en outfield, puramente. Ser primer bate o ser segundo bate es algo difícil para un jugador de béisbol profesional.
primero, somos los guías, pues. Somos el auto de señalamiento de los demás bateadores. Preguntan el tercero, el cuarto, el quinto bate o el mismo manager, ¿qué tal? ¿Vino bien? ¿Se le están moviendo la bola? Entonces uno tiene que responderle con seriedad y con la verdad, pues ellos lo están viendo. Sí, hombre, está tirando saliva o tiene una buena curva hoy o se le está quedando arriba. Ya eso es una proyección que uno le da a los demás bateadores. Yo revisaba los números de ambos en esa campaña y Víctor Davalillo conectó para 339 y Olivares para 338. Solamente un punto de diferencia, que no es un punto, es tal vez menos porque es cuestiones de decimales lo que separó a uno de otro. Davalillo tuvo 20 turnos más y tuvo esos 7 hits más. Si hacemos una proyección de las cifras de los turnos de Olivares con sus hits y le agregas esos 20 turnos, Olivares también hubiese alcanzado los 100 hits. En total, fueron 11 las temporadas que Osvaldo jugó con Magallanes, pero en 2 etapas divididas por su periplo por los Tigres de Aragua, divisa donde no pudo lograr los lauros alcanzados en su antiguo equipo. A un equipo que no le fue muy bien durante el lapso en el cual estuvo Olivares con el equipo de Aragua. Aunque Olivares se mantuvo bateando como lo hacía con Magallanes, ganó un título de bateo con el equipo Tigres Aragua, pero en ese tiempo, repito, no pudieron pues, los Tigres obtener un campeonato, que ya sabemos toda esa sequía de campeonatos que hubo aquí en Maracay hasta hace muy poco tiempo. Mi mamá me dice que me cambiaron para los Tigres. Sí, mamá, estoy con los Tigres, pero de México, no aquí en Venezuela. Yo, ¿cómo va a ser? Yo no lo sabía. Fue cuando me cambiaron, ¿verdad? Por Ramón Longa, Carlos Porte y Foción. Metió a Vitico Davalillo. Después de quedar campeón con el Magallanes, a la sequía de títulos vividos con los Tigres de Aragua, Osvaldo Olivares regresaría a Valencia en la temporada 89-90, para luego, 3 años más tarde, retirarse con los Petroleros de Cabimas. Sigan utilizando la etiqueta numeral Osvaldo Olivares en este especial de Fueron Noticias. A los 39 años de edad, Olivares tuvo que dejar su pasión sin lograr una meta que se le hizo esquiva por poco: conectar 1000 hits en la pelota criolla. La gran satisfacción que el último manager mío fue el más grande, ¿no? Luis Aparicio. Estábamos jugando en Puerto La Cruz. Ya Cabima estaba eliminado. Último juego. Di un hit, un solo hit, y esperando para el año que viene, con 39 años, a lo mejor me iban a firmar otra vez los Cabima, o Magallanes, o los Tigres, o Caracas, para completar lo que todo pelotero en Venezuela desea, ¿no? Conectar 1000 incogibles, ¿no? Y buscando trabajo, ¿verdad? Hablé con Magallanes, con el señor Guadarrama, no, que estoy full, que tengo fulano de tal, que tengo el otro, que le voy a dar chance a Cheo Malavé, los Tigres de Aragua también. Hablé con Oscarcito Prieto, cuando era dueño en Caracas, tampoco, que estaban full, bueno, y no pude lograr lo que pocos peloteros lo han hecho, creo que son 7, ¿no? El último fue Tomasito Pérez, ¿no? Pero lo que nadie olvida es la grandeza de Osvaldo Olivares. Hay quien puede ser sobrepasado por los 100 hits de Vitico, o por el título de bateo que no ganó el Gago, o por el hecho de que Olivares no llegó a los 1000 hits. Estuvo muy cerca, le faltó 1 o 2 temporadas quizá para poder llegar. Una buena temporada o 2 campañas en las que pudiera dar ese puñadito de hits que le faltó. Y sin embargo, a pesar de ello, nadie que sepa de la historia de nuestro béisbol, y los buenos aficionados, los incluyo ahí, aún aquellos que no saben de la historia de nuestro béisbol, pero que son buenos aficionados a la pelota, nadie niega la grandeza de Osvaldo Olivares, la grandeza de bateador que fue, la grandeza de su nombre y el impacto de su nombre en nuestra pelota. Bueno, al punto de que toda persona que entre al estadio José Bernardo Pérez se topa con el nombre de Osvaldo Olivares allí. Yo en ese sentido estoy de acuerdo. O sea, a nivel de aficionado la gente tal vez no
no logró valorizar, tal vez por el año en que él jugó. Las cosas han cambiado mucho. Los peloteros de hoy en día tú los ves todos los días en televisión. Osvaldo había que verlo una vez a la semana cuando Radio Caracas Televisión transmitía los juegos de béisbol, y si transmitían un juego de Magallanes o de Tigres cuando él estaba en los Tigres. Entonces, todas esas cosas al final influyen, ¿no? Pero los que cubrimos el béisbol dimos su valor, está en el Salón de la Fama. Pero yo estoy de acuerdo, o sea, el aficionado tal vez no sabe mucho, que esa es otra de los grandes problemas. Tú vas a hacer un trabajo de Osvaldo Olivares como el que estamos efectuando ahorita aquí, y son muy pocas las tomas que se pueden conseguir de Osvaldo para poder rellenar un programa como este. Entonces todas esas cosas influyen un poco. Su locuacidad al hablar solamente es comparable con la locuacidad de su bate. Es un tipo que de verdad uno disfruta escucharlo hablar, porque se ve que goza hablar sobre pelota, y además tiene mucho background, porque fue un gran pelotero, porque estuvo muchos años en la liga, porque tiene facilidad expresiva, a pesar de que le dicen el gago. Luego de 20 temporadas en la pelota venezolana y su participación en el béisbol mexicano con los equipos Aguascalientes y Campeche, el carismático jugador pasaría a retiro. Hoy dedica sus esfuerzos a gerenciar su propia tienda de uniformes deportivos. Ya sin uniforme, vestido de civil en los estadios y en los parques, ¿no? Porque es que después de todo, primero el principal, él tuvo una carrera muy lustrosa, una muy buena carrera. Y eso de por sí es un paso al frente para tener un futuro de aceptación, ¿no? De que la gente lo recuerde todavía, a pesar de que haya transcurrido un tiempo más o menos prolongado de su último encuentro, ¿no? Por otro lado, fue una persona, digamos, que se portó bien, que estuvo dentro de los cánones del buen convivir en el caso del béisbol. Y eso tiene esa consecuencia y esa recompensa, vamos a decirlo así, de que la gente lo recuerde, de que la gente se le acerque y él todavía pueda de alguna manera conversar y hablar de sus cosas, que supongo que le agradará mucho, ¿no? A Osvaldo lo vi en esta temporada por finalizada en enero, temporada 2014-2015. Lo vi en varias oportunidades allá en el José Bernardo Pérez de Valencia. Sigue igual en el aspecto de su personalidad locuaz y hablachenta. Habla muchísimo, se ríe, te cuenta su vida como pelotero, de lo que está haciendo ahora. Creo que está en una fábrica de implementos deportivos, de uniformes, ese tipo de cosas. Y afortunadamente le va bien, gracias a Dios. Pero sigue siendo el tipo con el cual no se pierde tiempo hablando, porque siempre tiene algo que contarte, siempre tiene una anécdota, siempre tiene algún cuento de toda esa vivencia que tuvo en nuestro béisbol, que fue una vivencia bastante larga y productiva y exitosa. Ese es Osvaldo Olivares. Osvaldo es un hombre de béisbol. Así como uno iba al estadio universitario en los años 70 y 80 y se encontraba todavía con los héroes del 41 que iban a ver su juego de pelota con su sombrero puesto, Osvaldo va a estar yendo al estadio muy probablemente hasta que ya le sea imposible ir, porque Osvaldo es un hombre de béisbol. Osvaldo le gusta hablar de pelota. Osvaldo puede tener conversaciones interminables de béisbol, de cualquier tema, pero en particular de béisbol. Y además, Osvaldo es alguien que tiene mucho gusto de confrontarse con la prensa, de intercambiar con quienes estamos en el palco de prensa. A mí me ha pasado con Osvaldo que yo he llegado a cubrir un juego en Valencia y durante 5 o 6 innings yo no puedo seguir el juego, porque tengo a Osvaldo al lado hablándome, diciéndome cosas y contándome anécdotas y preguntándome otras cosas y soltándome chistes y volviendo al juego y volviendo a otro juego que él vivió o otro juego que él vio. Que nosotros los que cubrimos el béisbol, cuando íbamos a hablar con Osvaldo, el problema es que él contrarrestaba su dificultad para hablar con el dedo. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de un pelotero que practicaba todos los días agarrar un bate, donde por año se pararía probablemente como 1000 veces a tomar un turno al bate entre México y Venezuela, ¿no? Y entonces Osvaldo obviamente tenía unas manos muy, muy fuertes y los dedos increíblemente. Entonces, cuando Osvaldo se trancaba un poquito a la hora de hablar, te daba con el dedo en el pecho, ¿no?
Entonces, oye, pero no es un dedo cualquiera, era un dedo de oro. Y hoy en día todavía, uno todavía hoy en día habla con Osvaldo y Osvaldo le sigue dando uno así con la mano, bro, pero era un pelotero muy interesante para conversar con él, porque lo mejor que tenía era que él sabía que era gago, que le costaba hablar, te lo decía, pero a él no le importaba hablar. Dicharachero y locuaz, Olivares siempre tiene un chiste a flor de labios, como buen venezolano. Hay una canción de Villa, ¿no?, que dice La Gacela, ¿no? Todo el mundo me ve ahora como con 30 kilos de más. Esta es La Gacela, sí, pero en el carro, ¿no? Voy haciendo esto. Gloria del béisbol e ícono de una generación de peloteros inolvidables, Olivares mantiene el lugar que se ganó en la historia y en el recuerdo de quienes lo vieron jugar. Las nuevas generaciones siempre han de tener presente a Osvaldo Olivares como uno de los mejores bateadores del béisbol caribeño. Osvaldo Olivares fue exaltado al Salón de la Fama como uno de los grandes bateadores zurdos que ha dado este país. A veces se logra observar en las tribunas del José Bernardo Pérez de Valencia visitando a su antigua casa y a sus antiguos compañeros. Su espíritu peloteril sigue intacto. Mi nombre es Juan Carlos Villamizar y ustedes disfrutaron de Fueron Noticias.